con un portaaviones estadounidense ya posicionado cerca de Irán y otro en camino. El presidente Trump no solo está negociando desde una posición de fuerza, está negociando con una pistola cargada sobre la mesa. Cuando afirma que un cambio de régimen sería lo mejor, la verdadera pregunta no es si Teherán está escuchando, sino si la decisión ya ha sido tomada. Jerusalén inicia. Bienvenidos de nuevo a JNS TV. Alex, volviste a Israel tras un viaje relámpago a Washington, D.C. para cubrir la séptima reunión entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Donald Trump. Fue bastante único, quiero decir, estando aquí esperando una conferencia de prensa, algún gran anuncio, algo que fuera a suceder. Eso no pasó. Alex, cuéntanos sobre tu viaje. Bueno, tú estabas esperando eso, nosotros también estábamos esperando. Fue un viaje único y el hecho de que primero el viaje estaba programado para realizarse la próxima semana. Luego lo adelantaron rápido. Parecía como si Netanyahu estuviera corriendo hacia Washington, ya que se hacía cada vez más claro que el presidente hablaba en serio sobre entablar una negociación con Irán. Y usualmente en estos viajes, antes de que el primer ministro suba al avión, hay una pequeña conferencia de prensa, dijo unas cuantas frases. Al llegar a Washington casi siempre hay oportunidad de tomar fotos. Cuando el primer ministro llega a la Casa Blanca, normalmente el presidente lo recibe en la puerta del ala oeste. Eso no pasó. El primer ministro fue por el lado sur de la Casa Blanca, mientras los medios estaban sentados esperando en el ala oeste. A menudo se programaba una conferencia de prensa después de la reunión, e incluso si no había una conferencia de prensa programada previamente después de la reunión, muchas veces el presidente de los Estados Unidos, quien sí aprecia hablar con la prensa, invita a los medios a pasar. Nada de eso pasó en las 36 horas que estuvimos ahí. No vimos al primer ministro ni al presidente de Estados Unidos, hasta que el primer ministro llegó a la base aérea Andrew para volver a subir al avión y ahí dio algunos comentarios, pero no vimos al presidente ni al primer ministro en ningún momento durante el viaje. Primero veamos el clip de los comentarios de Netanyahu al regresar al avión tras su viaje a Washington, D.C. Luego te pregunto por qué. Acabo de terminar una visita corta pero importante en Washington, en una conversación con nuestro gran amigo, el presidente Trump. Tenemos una relación muy estrecha, real y abierta. Las conversaciones se enfocaron principalmente en Irán, aunque se tocaron otros temas. El presidente piensa que los iraníes ya aprendieron con quién están tratando. Cree que las condiciones actuales y el reconocimiento del error anterior al no llegar a un acuerdo podrían facilitar un buen acuerdo. Quiere saber mi opinión. No les oculto que yo he traído escepticismo general sobre cualquier tipo de acuerdo con Irán, pero dije que si realmente se logra un acuerdo, entonces debe incluir los elementos que son muy importantes para nosotros, para Israel, y no solo para Israel. No es solo el tema nuclear, también los misiles balísticos y los representantes iraníes. Entonces, Alex, ahí está el primer ministro de Israel, explica por qué. Es su séptimo viaje, no habló con la prensa. ¿Qué ocurre? Creo que hay un paralelo entre la visita del primer ministro a Washington y la inminente negociación del presidente de Estados Unidos con Irán. Y cuando el primer ministro fue al Congreso en 2015 para oponerse a que el presidente Obama entrara en el JCPOA, el acuerdo nuclear original con Irán. Hay muchos paralelos, pero también muchas diferencias. El primer ministro Netanyahu se opone a que se llegue a cualquier acuerdo con el régimen iraní. Él no cree que un acuerdo con el régimen iraní sobre su programa nuclear valga nada, y tenemos razones para creerlo. Los iraníes firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero aún así desarrollaron armas nucleares. Ocultan todos sus avances a la OIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, y luego firmaron junto con Obama el JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán. Y sabemos que continuaron desarrollando armas nucleares ilícitas por su cuenta, cuando por su propia firma se les prohibía hacerlo. Aquí la diferencia es que el presidente de Estados Unidos lo vio como una gran ofensa. Cuando Netanyahu vino a hablar ante el Congreso en 2015, Obama se enfureció porque Netanyahu vino a oponerse al acuerdo nuclear con Irán, pese a que afectaba la seguridad de Israel.
Aquí el presidente Trump de Estados Unidos dice, sí, intentaremos negociar. Preferiríamos, por muchas razones, una negociación con Irán en lugar de una intervención militar. Pero quiero escuchar lo que tienes que decir, quiero ver tu inteligencia, quiero saber si crees que Irán sigue desarrollando armas nucleares. ¿Qué opinas sobre que Irán desarrolle su programa balístico, considerado por Israel otra amenaza existencial además de la nuclear? Queremos saber qué información de inteligencia tienes sobre Irán, que mata a civiles que protestan contra el régimen. Y creo que este presidente siempre ha querido escuchar la opinión del primer ministro sobre lo que está sucediendo. Y como puedes ver, y ya lo hemos visto varias veces, hay diferentes grupos dentro de la administración de Trump. Por un lado, ya lo hemos mencionado, tienes al propio Trump, tienes a Marco Rubio, que es el secretario de Estado, tienes a Pete Hegseth, secretario de Guerra o secretario de Defensa. Todos, incluido el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, están alineados en cómo deberían funcionar las cosas. Y la relación entre Israel y Estados Unidos y entre Estados Unidos e Irán y los otros grupos terroristas en la región. Por otro lado, Jared Kushner y Steve Witkoff lideran estas negociaciones. Ellos eran los que lideraban las negociaciones con Hamas y Gaza, se van y están liderando negociaciones con Rusia y Ucrania. Ellos lideran las negociaciones con los iraníes y cuentan con la confianza del presidente, pero también quiere saber si la información que le están trayendo, si eso concuerda, si eso coincide con la información que el primer ministro Netanyahu y su administración están trayendo. Así que el presidente quiere saber exactamente cómo se siente el primer ministro al respecto. Y creo que el primer ministro fue muy claro sobre cuáles serían los términos de un acuerdo, lo que necesitarían que fueran. Aunque, como viste en ese clip, él dice que está expresando su escepticismo general de que se pueda llegar a algún acuerdo con Irán. Para Netanyahu es clave saber cuál es tu cronograma. Vas a dialogar con ellos, pero es poco probable que firmen un acuerdo. Entonces, ¿cuál es el cronograma? ¿Cómo se verá eso y qué pasará si fracasan las negociaciones con Irán? Entonces, Alex, tú tienes, al mismo tiempo que la segunda ronda de negociaciones parece que podrían llevarse a cabo, escuché que en Suiza, tal vez esta semana, entre los estadounidenses e Irán, acabo de ver eso hace varios minutos aquí en la televisión israelí. El USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, se dirige a la región. Y No mencionaste a J.D. Vance, porque también le preguntaron en medio de estas conversaciones entre Netanyahu y Trump sobre el régimen en Irán, y él dijo que prefería que el propio pueblo iraní derrocara al régimen. El fin de semana, el presidente Trump pidió un cambio de régimen en Irán. Veamos el clip. Alex, parece que eso sería lo mejor que podría pasar. Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras ellos hablan. Piernas y brazos volados, caras destrozadas. Ha llegado un poder tremendo y más poder, como saben. Otro portaaviones saldrá pronto, así que lo veremos ahora. Si lo resolvemos para Watson y todos, estaría bien. ¿Qué quieres enfrentar? No quiero hablar de eso. hay gente. Entonces, Alex, ¿cuál es? ¿Es que la gente de Irán necesita derrocar al régimen o es que Estados Unidos los respalda? ¿Qué va a pasar aquí? Tienes a Vance de un lado y luego parece que Trump tal vez, quizás, se está alineando quizás hacia el campo de Hegseth y Rubio y ese lado del espectro. Creo que Vance tiene razón. Cualquier cambio de régimen debe ocurrir porque el pueblo iraní lo desea. Esa es una razón importante. Con respecto a Israel, este régimen debe irse. Quiero decir, Eso es seguro, pero el presidente de Estados Unidos no quiere parecer que derroca un régimen. El primer ministro de Israel pide al presidente de Estados Unidos que se encargue de Al-Kamani para sacarlo. Por eso, las protestas en Irán han sido útiles. Demuestran a la comunidad internacional y a los estadounidenses que los propios iraníes también quieren que este régimen se vaya ya. Lo que hemos estado viendo en el último mes o dos es que el pueblo iraní no tiene el poder de fuego para lograr un cambio de régimen. Cuando la República Islámica, ya sabes, bajo el mando del Ayatollah Khamenei, también tiene a la Basij y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que básicamente están ahí para mantener su poder sobre el pueblo iraní.
Entonces ves que el presidente creo que sí quiere ayudar a los manifestantes y lo ha dicho varias veces. Hay tweets famosos, no sé si podemos mostrarlos en pantalla. Él dijo que están listos y pidió a los manifestantes protestar. Afirmó que la ayuda viene y lo sabe. Él dijo esas cosas, está bien, y él lo sabe, y la gente lo ha cuestionado por eso. Y creo que esa podría haber sido, no puedo saberlo con certeza, pero esa podría haber sido una razón por la cual el presidente optó por no responder preguntas en la Casa Blanca cuando normalmente lo hace. Quiero decir, Netanyahu nunca quiere preguntas en la Casa Blanca, pero Trump normalmente lo permite. Quizá Trump evitó responder sobre el significado de la ayuda está en camino. ¿Por qué pidió a los manifestantes protestar si usted no estaba listo para actuar? Y también vemos que el presidente ha enviado lo que él llamó una hermosa armada, una armada masiva, y están enviando el Ford y el Lincoln ya está ahí, y vemos cuánta potencia de fuego se está enviando. Creo que el presidente sí entiende la influencia que tiene Estados Unidos, él entiende la debilidad del régimen iraní en este momento. Y creo que él, como un maestro negociador, ¿verdad? Este es el autor de El arte de la negociación. Quiere saber si puede conseguir el acuerdo negociado que desea. Creo que él busca un cambio de régimen como parte del acuerdo. Tal vez esté diciendo, oigan, va a haber un cambio de régimen. Ustedes están fuera, ¿de acuerdo? Eso es seguro, ¿ok? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo van a salir? ¿Quieren salir porque vamos a enviar bombarderos B-2 y lanzar bombas rompebúnkeres en su cara? ¿O van a tomar una salida como la que le ofrecía Maduro en Caracas? Él se negó a tomarla y terminó en una cárcel en la ciudad de Nueva York. ¿O tomarán la salida que tuvo Bashar Assad, quien se fue a Moscú en avión? Esas son sus opciones, ¿no? Y entonces él podría obtener el acuerdo negociado. Si acuerdo negociado significa no tener armas nucleares, significa destrucción de los misiles balísticos, si significa no disparar a los manifestantes, y ustedes se van. Creo que el presidente podría aceptar ese trato y como el mejor negociador en el capitalismo quiere ver si puede conseguir el trato usando la máxima influencia estadounidense. Si no, entonces creo que existe la posibilidad de un ataque militar estadounidense y potencialmente conjunto con Israel al mismo tiempo. Es importante notar que Netanyahu, primer ministro de Israel, también influye. Bien podría estar diciéndole al presidente de los Estados Unidos, y lo ha insinuado, que no necesariamente se va a ver obligado por una negociación estadounidense con Irán. Podría decir, oye, presidente de Estados Unidos, ese acuerdo es entre ustedes, nosotros no participamos. Y si vemos que Irán representa una amenaza existencial para nosotros, una vez más, atacaremos si sentimos que está en nuestros intereses de seguridad nacional existenciales. La influencia de Netanyahu podría estar influyendo mucho en las decisiones de Trump sobre negociar o no y qué ocurriría si fracasan. En esa reunión no hubo declaración de prensa, pero el presidente Trump seguía apareciendo en televisión hablando ante las cámaras. Desde la reunión con Netanyahu y hace apenas unas noches, Trump una vez más. Creo que lo mencionó en la Knesset cuando el presidente vino en Sukkot al hablar sobre liberar rehenes e insistir en que Netanyahu consiga un indulto para Isaac Herzog, llamando a Bibi un primer ministro increíble, un gran primer ministro en tiempos de guerra, y dirigiéndose, supongo, directamente a Herzog, no por primera vez, y diciéndole que ya basta, que el primer ministro Netanyahu merece un indulto. Vamos a ver este video. Ha sido un gran primer ministro en tiempos de guerra y trabajamos muy bien con él. Logramos un gran éxito con Irán y todo lo que hemos hecho ha sido extraordinario como primer ministro en tiempos de guerra. No es fácil. Tienes un presidente que no quiere dar un perdón. Debería avergonzarse de sí mismo. Un perdón por este juicio. El presidente de Israel tiene el poder de otorgar indultos, pero no lo hace, ¿sabes? Él dijo, lo hizo 5 veces, pero no quiere porque perdería su poder. La gente de Israel debería avergonzarlo. Es una vergüenza que no lo otorgue y debería hacerlo. Ahí lo tienes. Por lo que entiendo, tal vez por los comentarios de Trump. Herzog informó el jueves que la petición de indulto de Netanyahu aún se revisa legalmente.
Y tendremos que ver cómo se desarrolla esto aquí. Pero aquí tienes al presidente Trump nuevamente defendiendo al primer ministro Netanyahu. Bueno, esto parece ser más que simplemente defenderlo, ¿sabes? Él se dirigió a Herzog, como es bien sabido, cuando estaba en la Knesset. Trump estaba en la Knesset, se dirigió a Herzog. Él dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no indultas a este tipo? Se merece un indulto. Después le mandó una carta a Herzog diciendo, sabes que este primer ministro es excelente en guerra y merece un indulto, pero ahora fue más allá. Básicamente dijo, aquí viste que dijo que Herzog debería estar avergonzado de sí mismo, dijo que los israelíes deberían estar avergonzados de su presidente, dijo que el único poder que tiene Herzog, uno de los pocos poderes que tiene, es perdonar a las personas, y se está negando a usar el poder que tiene para perdonar a Netanyahu. O sea, definitivamente es una afrenta para Herzog. Estás escuchando a todos los opositores de Netanyahu decir que esto es una afrenta a la soberanía del Estado de Israel para tomar sus propias decisiones. Pero el presidente cree, y creo que se puede ver muy claramente, que el primer ministro de Israel necesita ser perdonado. No debería pedir permiso a la corte para ir a Estados Unidos y ver al presidente Trump solo porque debe testificar esa semana en casos que llevan más de 5 años desmoronándose poco a poco, pieza por pieza, demostrando ser una farsa, no una defensa de la ley. Y quizás el presidente lo hizo porque la oposición en Israel podría estar tratando de enviar señales al público israelí y a la comunidad internacional que Netanyahu fracasó en su reunión cuando fue a Washington. Generalmente ves a estos dos líderes sonriendo, dándose la mano y diciendo que ambos regímenes y administraciones están unidos. Un paso sobre cómo tratar los problemas, pero aquí ves ahora que podría haber alguna diferencia de opinión sobre cómo tratar con Irán. Y así, en lugar de dejar que la prensa israelí trate de proyectar de repente algún tipo de ruptura, el presidente de Estados Unidos afirma, no, aquí no hay ruptura. Netanyahu ha sido un gran primer ministro en guerra y merece perdón. Y básicamente para que los dos puedan seguir trabajando juntos. Y un funcionario israelí me dijo en privado, él dijo, sabes, está este consejo de paz y creo que hablaremos de eso en un minuto, pero también tienes un consejo de guerra. Y los dos comisionados en el Consejo de Guerra son el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, así que los dos necesitan reunirse cara a cara. Necesitan discutir cuáles serán las siguientes etapas en esta guerra que creo que estamos viendo ahora, que esta guerra, por mucho que queramos que termine, por mucho que no quisiéramos que comenzara, para empezar, no ha terminado. Hay una guerra que pelear en Gaza, posiblemente más guerra que pelear en el sur del Líbano, y parece que pronto habrá guerra de nuevo en Irán. Lo interesante fue que el presidente no declaró nada mientras Netanyahu estaba allí. Solo vimos esos clips 1 o 2 días después de la reunión donde habló el presidente. Sí tengo en mente una fecha límite para cuánto debe durar este proceso de negociación. E incluso llegó a decir, creo que sería alrededor de un mes. Veremos qué pasa y seremos los primeros en saberlo aquí en Israel. Eso nos lleva, como mencionaste, a la Junta de la Paz. La reunión, creo, está programada para el día 19 y el primer ministro Netanyahu, según tengo entendido, en este momento no regresará. Creo que Gideon Sa'ar representará al Estado de Israel. Si viste el tweet en X, la Junta de la Paz da la bienvenida a Israel como miembro fundador de nuestra organización internacional. Informes oficiales señalan que en la próxima reunión del Consejo de la Paz, Trump anunciará un plan de financiamiento de miles de millones de dólares para reconstruir la Franja de Gaza. Y también presentamos una lista de países que enviarán tropas para asegurar que, como él ha dicho muchas veces, jamás debe ser desmilitarizado en esta fase también. Este fue el segundo tema más importante y el más urgente en discusión. El primer ministro firmó en una reunión aparte con el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Sabes? Una carta que confirma la participación y el compromiso de Israel con la Junta de Paz. Además, firmaron una carta aparte comprometiéndose a que solo se necesita la aprobación de Netanyahu. No hacía falta llevar nada al gabinete ni al Knesset. Netanyahu firmó un documento y comprometió a Israel con la Junta de Paz. ¿Y para otros países? No hay tanto en juego en eso.
porque la Junta de Paz no está tratando con esos países. Son principios de lo que la Junta de Paz va a estar trabajando aquí. Israel es uno de los principios, porque la Junta de Paz fue diseñada específicamente al principio, aunque no exclusivamente, pero inicialmente para tratar de concluir este conflicto entre Israel y Hamás y Gaza. Y como mencionaste, esta próxima semana están a punto de anunciar este importante paquete de ayuda para los gazatíes en la Franja de Gaza. Y creo que Netanyahu debe estar preguntando, ¿sabes? Bueno, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales esta ayuda puede empezar a fluir hacia Gaza? Hamás sigue por ahí. Las estimaciones son que tienen entre 50 y 60 mil ametralladoras con las que andan por ahí. Básicamente, esencialmente, se han comprometido a que no van a desarmarse. Aún controlan gran parte de la Franja de Gaza y aterrorizan a la población. El plan de alto el fuego de 20 puntos firmado obliga a Hamás a desarmarse y a desmilitarizar la Franja de Gaza. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales fluye la ayuda? Luego, la segunda parte es si esta fuerza internacional será desplegada. Leímos que Indonesia podría enviar 8,000 tropas a Gaza. ¿Con qué mandato irían? ¿Lucharán contra los terroristas de Hamás que se esconden entre civiles? ¿Estarán dispuestos a arriesgar sus vidas para combatirlos? Lo más probable es que no, que la Fuerza Internacional de Estabilización solo tenga un papel que desempeñar después de que Hamás haya sido desmilitarizado. Si ellos entran primero, el temor es para Israel, como ha pasado muchas veces. Como la FINUL en el sur del Líbano, esa agencia de la ONU que entró en 2006 para mantener la paz entre Israel y Hezbollah, la Fuerza Internacional de Estabilización protegerá a Hamás, como la FINUL lo hizo con Hezbollah, e impedirá que Israel elimine a Hamás. Uno pensaría que si Israel cree que solo las fuerzas de defensa de Israel pueden desarmar y desmilitarizar a Hamás, actuaría en consecuencia, que no van a querer que la Fuerza Internacional de Estabilización se despliegue hasta después de esa operación. Estas son las cosas que creo que discutieron Netanyahu y Trump. Su reunión duró más de 3 horas, aunque estaba programada para 1 hora y media. Pero ves que hay muchos temas existenciales en la agenda de esa reunión. Estoy de acuerdo, Alex. Tener tropas extranjeras es un error. Israel debe defenderse con nuestro propio ejército. Lo hemos dicho en otros conflictos y una y otra vez, tienen que ser soldados de las fuerzas de defensa de Israel, y en cuanto al desarme de Hamás, seguimos hablando de eso y es parte de la fase 2. Pero, sin embargo, según esto, lo tomo con cautela, ya que según el New York Times, Hamás podría entregar algunas armas o algo similar. Según el informe, al grupo se le permitirá conservar algunas armas ligeras al principio, aunque mencionan desmilitarización. Según el informe, Witkoff, Kushner y otros les permitirán inicialmente portar armas ligeras, así que no estarán realmente desmilitarizados. La gran pregunta al ver estos informes es, ¿sabes quién filtra esta información al New York Times? Y muchas veces vemos que estos podrían ser burócratas de nivel medio que odian a Israel, que ya sabes, solo están tratando de sacar cosas a la luz para crear confusión. Pero también ha habido informes sin fuente, que sugieren que algunos de estos informes sin fuente podrían venir del propio Witkoff o Kushner. Ellos y su personal están filtrando parte de esta información a la prensa y, por supuesto, si el informe de que Kusha y Witkoff creen que jamás debería poder conservar armas ligeras, si eso es cierto, eso también explicaría por qué Netanyahu necesita apresurarse, porque él está diciendo, no hay un acuerdo, firmamos el acuerdo. Obviamente, Israel firmó el acuerdo para recuperar a los rehenes y estaban dispuestos a retirarse de la mitad de la Franja de Gaza y pausar los combates para recuperar a los rehenes. Porque obviamente luchar una guerra va a ser más fácil a nivel psicológico y por muchas otras razones. Si ya no hay rehenes y el primer ministro priorizó su recuperación, creía que las posibilidades de traerlos a todos eran mayores.
solo a través de un acuerdo firmado, así que él firmó ese acuerdo. Pero esos 20 puntos es mejor que entiendas que 17, 18 de esos puntos son los puntos que Israel quería que estuvieran ahí, incluyendo que Hamás será desarmado. Si Hamás conserva armas ligeras, son la mayoría de las que poseen, e incluso si regresas al 7 de octubre, Hamás no atacó a Israel con armas nucleares ni armas químicas. El 7 de octubre atacaron a Israel con armas ligeras, ¿verdad? Llevaron a cabo toda esa masacre usando lo que aquí se definiría como armas ligeras. Así que Israel no quiere ver que quede ninguna arma ligera en manos de Hamás en ningún momento. La idea de que la Junta de Paz o Estados Unidos permitieran eso bastaría para que Netanyahu viajara a Washington a hablar con Trump personalmente. Hablamos de esto casi cada semana porque es importante que la gente lo entienda. Israel sigue en guerra y las fuerzas de defensa de Israel aún están en Gaza. La semana pasada dijiste que era el 53%. Fuerzas de defensa de Israel controlan Gaza y siguen los incidentes. Anoche vi a terroristas saliendo de un túnel en Gaza hacia posiciones de las fuerzas de defensa de Israel. Creo que fue anoche. 2 fueron eliminados. Esta semana, un terrorista de Hamás responsable de un doble atentado suicida mortal en 2004 en Beersheba. Las fuerzas de defensa de Israel lo eliminaron en un ataque preciso. Esto ocurre todos los días pese al alto al fuego. Porque estas personas están saliendo e intentando atacar a los soldados israelíes, representan una amenaza para el pueblo de Israel. Así que Israel tiene que hacer lo que tiene que hacer, eliminar a los malos. Creo que la pregunta estratégica aquí es, ya sabes, ¿puede mantenerse este status quo donde Israel actúa día tras día tras día, destruir túneles por un lado y encontrar y eliminar a los terroristas que se están presentando como una amenaza para Israel o que están atacando activamente a las tropas israelíes? Si esa es la manera, ya sabes, donde no hay una operación masiva, pero Israel continúa eliminando poco a poco al siguiente terrorista y a los siguientes terroristas en el siguiente túnel. O necesitamos ver algún tipo de operación renovada. Y si hay una operación renovada, lo que eso significaría es una convocatoria significativa de tropas. Verías de nuevo a Hamás usando a los civiles de Gaza como escudos humanos. Así que harían todo lo posible para tratar de aumentar el número de víctimas civiles, daños colaterales, por así decirlo, porque entonces volverías a tener esta presión en los medios internacionales, en los gobiernos de todo el mundo, en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU aumentan la presión sobre Israel y creo que Israel aprecia ahora mismo que con la firma del alto el fuego no se escucha mucha conversación en este momento sobre lo que está pasando en Gaza, ya sea por la situación en Irán, ya sea por lo que los agentes de ICE están haciendo en Minnesota o en otros lugares o lo que sea. Las otras historias son que Israel ha bajado en el orden de importancia de las noticias en el New York Times y en otros lugares. Para Israel eso es muy bueno, así que creo que para Israel puede que no quieran todo lo que conlleva una operación renovada, tal vez prefieran esta estrategia estratégica de solo ir apagando fuegos. Cuando surge un terrorista lo eliminan en vez de movilizar a muchos. Pero al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu también declaró muchas veces que habría una victoria total en Gaza. Además, está entrando en temporada electoral, así que quizá quiera concretar esa victoria. Y la victoria total incluye asegurarse de que Hamás esté completamente desarmado y que ya no represente una amenaza para Israel. Y también el cortar la cabeza de este pulpo del terror en Irán. ¿Y usted cree que el primer ministro querría que todo esto se resolviera antes de las elecciones que están programadas para octubre de este año? Así que la verdad es que eso no deja mucho tiempo. Y eso también explica por qué el primer ministro podría estar apresurándose a la Casa Blanca para decir, oye, no demos a estas negociaciones con Irán otro mes. Sabemos que los iraníes intentarán alargarlas todo lo posible. Para ellos, las negociaciones son una táctica para ganar tiempo. Así que, si Netanyahu siente que tiene el tiempo contado, quiere resolver esto lo antes posible. Así que tampoco quiere ver a Irán y a Trump jugando con el tiempo en esta política. Siempre actuamos un papel, nos guste o no, esa es la realidad. Y para Trump también funciona. Los demócratas vienen. Y a nivel nacional, hay muchos estadounidenses que no quieren ver a Estados Unidos involucrado en un conflicto militar en Medio Oriente.
Y también ven lo que Trump ha hecho en Venezuela, simplemente sacando a Maduro, y piensan que Cuba podría caer en 1 o 2 meses. Así que ves que Trump podría ganarse rápidamente la reputación de estar provocando cambios de régimen por todos lados, y Trump tampoco quiere eso. Por eso Vance dice que es mejor si lo hace el pueblo iraní, porque realmente lo es. Desde la perspectiva interna de Trump, si él no es visto como el que está quitando regímenes uno tras otro por todo el mundo, sí, la política israelí y la estadounidense influyen en esto, aunque quizá no debería ser así, pero es la realidad. Alex, hablemos de Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para la Autoridad Palestina, para los palestinos, varios países europeos y la ONU. Antonio Guterres se está alejando de Albanese, quien hizo comentarios antijudíos y anti-Israel, llamando a Israel enemigo común de la humanidad. Tras todo este tiempo, los países líderes de la ONU como Alemania, Francia, Austria e Italia dicen no estar de acuerdo con sus posiciones respecto a Israel. Dinos lo que piensas, Francesca Albanese. Ella ha sido la jefa del brazo de propaganda de Hamas durante toda esta guerra, y no es solo Al Jazeera, sabes, recibiendo financiamiento de Qatar. Ella es la representante de los territorios palestinos en las Naciones Unidas y ha estado difundiendo todas las narrativas. Que Israel ha estado cometiendo crímenes de guerra, que Israel es un ocupante, que Israel es un colonizador, que Israel está cometiendo genocidio, que Israel está usando el hambre como una política de guerra. Ella hace esto libremente y las declaraciones que hace son tomadas por la Corte Penal Internacional, por la Corte Internacional de Justicia. Al Jazeera la tiene como una estrella habitual. Hace poco asistí a una conferencia sobre Hungría y las relaciones Europa-Israel y puse Al Jazeera para ver las noticias del día, porque prendes la televisión y el único canal que te va a dar cobertura de lo que está pasando en Israel y en Gaza es Al Jazeera. Lo puse para ver la cobertura. Tuvieron a Francesca Albanese en Zoom en Al Jazeera más de media hora, solo atacando a Israel con mentiras propagandísticas. Y creo que la pregunta aquí es, ¿sabes por qué les tomó tanto tiempo a todos estos países finalmente levantarse y decir que no están de acuerdo con las cosas que ella está diciendo? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hicieron al final si permitieron que ella hablara tanto tiempo? Ella se pasó al decir que Israel es enemigo de toda la humanidad común. Quiero decir, sí, esa es una línea, pero me parece que ella cruzó esas líneas hace mucho tiempo. Me alegra ver que la República Checa, Francia, Austria y otros países ya están diciendo que esta señora y sus acciones están fuera de lugar. Incluso ahora el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se distancia de algunas declaraciones que ella hace. La siguiente pregunta es si será destituida. Al mismo tiempo, Alex, estos idiotas útiles en Hollywood escribieron una carta esta semana para apoyar a Albanese. Mark Ruffalo y otros que han criticado a Israel por años apoyan lo que ella dice. Sí, o sea, y si quieres entender por qué tanta gente en el mundo está, ya sabes, apoyando esta postura tan abiertamente anti-Israel, es porque tienes a personas como Albanese sentados en las Naciones Unidas, porque tienes a antisemitas como Karim Khan, ya sabes, el fiscal principal en la Corte Penal Internacional. Es porque Al Jazeera ha sido parte de la estrategia que Qatar ideó para apoyar la causa de Hamas, Gaza, Palestina y los árabes. Esto busca aislar a Israel. El primer ministro llama a esta guerra diplomática el octavo frente, pero en muchos sentidos es el principal, porque es el frente en el que Israel hasta ahora no tiene una respuesta. Nunca han sabido cómo derrotar a los albaneses del mundo. Tal vez veremos un cambio de rumbo mientras los países se alejan de las palabras que ella ha dicho. Vamos a ver si tienen el valor de despedir a esta persona que odia a los judíos. Ya es más que tarde. Alex, casi se acaba el tiempo. Pasemos al último tema de hoy. El feriado de Ramadán, el periodo de un mes de reflexión, paz, caridad y ayuno en el mundo islámico y musulmán, comienza este jueves 19 de febrero. El inicio del Ramadán se decide según el calendario lunar mediante un proceso. Pero desafortunadamente, este tiempo de paz y reflexión en Israel, como sabemos a lo largo de los años, se ha convertido en una época de terrorismo.
Irónicamente y muy tristemente, las fuerzas de seguridad israelíes están en máxima alerta. Este año tampoco es diferente. Estamos en alerta máxima por la cercanía del Ramadán. Es irónico, el Ramadán ha estado constantemente vinculado a aumentos en el terrorismo en todo Israel y quizás eso se deba a que la gente está ayunando durante el día y tal vez se ponen de mal humor, por así decirlo, porque no están comiendo, sobre todo si el Ramadán cae en verano y el ayuno se alarga. Ahora, tal vez es un poco más fácil porque el Ramadán no cae en los meses calurosos de verano y el atardecer llega un poco más temprano. Pero también podría ser porque los árabes aquí pasan más tiempo en las mezquitas y cuando pasan más tiempo en la mezquita reciben la incitación que viene a través de las mezquitas. Sabes, no tienes que ser un gran erudito islámico ni un experto en el idioma árabe. Como hago los viernes por la tarde al limpiar mi casa para Shabbat, que de repente el sermón de la mezquita se escucha a todo volumen por los altavoces y el imán de la mezquita está gritando su sermón. No lo explica amablemente como lo haría un rabino en un sermón. Este tipo, él está gritando un sermón y cuando está gritando sobre Yahud en medio de su sermón, no está hablando de cómo la paz y la tolerancia deben prevalecer y de cómo necesitamos llegar a la reconciliación con nuestros vecinos judíos y cristianos. No, sabes, el problema es que aunque algunas personas puedan decir que el Ramadán es un mes de paz, para otros que son fundamentalistas islámicos, el Ramadán es un mes de incitación. Y creo que hemos tenido suerte de que en estos 2 años de guerra, desde el 7 de octubre, no haya habido una intifada masiva y abierta. Ciertamente ha habido una serie de ataques terroristas, ha sido algo constante, pero también teníamos eso antes del 7 de octubre. Definitivamente había grandes temores aquí de que con el 7 de octubre y con la ofensiva israelí en Gaza se empezaran a ver cada vez más ataques terroristas e incluso disturbios provenientes de los barrios árabes. En 2021, la última vez que Israel entró en la Franja de Gaza, vimos ciudades como Ramla Lod. Hubo más ataques terroristas en Jerusalén, Judea y Samaria. Recuerda que Hamás no solo está en la Franja de Gaza, Hamás tiene células terroristas en Judea, Samaria, Jerusalén y otras zonas. Y así que, especialmente ahora, si consideras que Israel podría volver a la ofensiva en la Franja de Gaza, después de unos meses de lo que yo llamaría relativa calma, aunque la situación no ha terminado por completo, pero ha sido relativamente tranquila. Si las fuerzas de defensa de Israel vuelven a entrar, lanzan una nueva operación terrestre. Si ocurre durante Ramadán, que empieza la próxima semana, podrías ver otro aumento de ataques terroristas desde Judea, Samaria, Jerusalén y otros lugares. Alex, se nos terminó el tiempo. Ojalá esta temporada de Ramadán aquí sea tranquila y positiva. Es todo el tiempo en Minuto Jerusalén esta semana. JNS TV. JNS TV. Saludos a quienes están detrás de cámaras. Arnold World Glunters en la consola, los productores Zach Sickerman y Esther Edin, el gerente Yuri Zveretsky y Ryan Lifshitz. Visiten KTNS TV para nuestro gran contenido y denos su agradecimiento. Consulten ktns.org para noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Que tengan excelente semana.